Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos, sean todos bienvenidos, todos y cada uno de los que están aquí. Nos da gusto que están todos aquí presentes. Lo más importante en este día es levantarnos con el ánimo y el gozo de venir a servir a nuestro Dios. Hay que dejar nuestras preocupaciones a un lado, afuera, ¿verdad? Para que no nos interfieran en nuestra alabanza a nuestro Dios, en nuestra concentración a la hora también de la oración, porque si no estamos concentrados a la hora de orar, pues nuestra oración no es buena, es vana, dice la palabra de Dios. Vamos a iniciar con una oración a nuestro Dios. Tenemos el rol establecido. Si algún hermano no está presente y no viene, los que están atrás lo pueden ver, lo pueden cubrir, y si no, pues nos avisan para cubrirlo, para poder modificar el orden. Así como estamos, hermanos, vamos a orar. Oremos. Bendito Dios que moras en la altura de los cielos, Padre amado, en esta hora acudimos hacia tu santa y bendita presencia. Te agradecemos, Padre bendito, por la vida que nos das hasta este momento, la salud, Padre, con la que nos mantienes también hoy en día, Padre. Te pedimos que nos sigas cuidando donde quiera que estemos, Padre bendito. También, Padre Santo, te agradecemos porque tenemos este lugar de reunión. Y gracias, Padre, a nuestros hermanos de la congregación La Amada, Padre, que nos han proveído, Padre, de este lugar para poder efectuar, tener nuestras reuniones como congregación. Padre Santo, en esta hora también sabemos que hay algunas situaciones difíciles, Padre, alrededor del mundo, también con nuestros hermanos, Padre. En el caso de nuestro hermano Martín Pérez, por la pérdida de su papá, Padre, te pedimos que seas con él, con toda su familia. Sabemos que perder un ser querido en este mundo es algo difícil, Padre, traumático para nosotros. Sabemos que para ti es algo diferente, Padre bendito. Es el camino que tenemos, la liberación del cuerpo, Padre, para estar en una vida espiritual que es mucho mejor, pero al estar en este mundo todavía no alcanzamos a comprender la magnitud, la grandeza de tu propósito, Padre Santo. También, Padre Santo, te agradecemos por aquellos hermanos que han sido recuperados de accidentes, de enfermedades, de cualquier cosa que están pasando, Padre bendito. También por la recuperación de mi hermana, Padre, te agradecemos porque va avanzando gracias a tu voluntad y a las oraciones de cada uno de nuestros hermanos. También, Padre Santo, te pedimos, Padre, que sigas cuidando de nuestros niños en las escuelas. Sabemos que hay un riesgo potencial, pero hasta el momento, Padre, han estado a salvo gracias a tu voluntad. Danos la fortaleza necesaria para seguir confiando en ti, Padre bendito. Danos la sabiduría necesaria para que podamos entender, Padre Santo, que confiando en ti podrán caer 10,000, 20,000 a nuestros lados, pero tú nos mantendrás firmes, Padre bendito, a salvo. Y si es tu voluntad que algo nos suceda, pues no podemos hacer nada, Padre Santo, porque somos nosotros el barro y tú eres el alfarero, Padre, que nos moldeas a tu gusto, Padre bendito, y siempre respetaremos y acataremos tu voluntad. Bendícenos, Padre Santo, los que estamos aquí por nombre, a nuestros hermanos donde quiera que se reúnen, y te pedimos que nos ayudes a que podamos estar concentrados en esta alabanza hacia ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Del himnario Cantos Espirituales vamos a buscar el número 123 de Cantos Espirituales, para honra y gloria de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si lo tenemos, cantemos. Me libré del pecado, fui a Jesús, mostré mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien
cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Número 171. 171, da la luz. Cantemos. La llamada suena sobre el mar traidor, da la luz, da la luz. Muchos aún no han encontrado al Salvador, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Los de Macedonia hoy nos llaman, sí, da la luz, pues alcemos la bandera carmesí, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. De la tierra vamos siempre a ser la sal, da la luz, da la luz. Nos haremos un tesoro celestial, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. El amor de Cristo esté en el corazón, da la luz, da la luz. Y después tendremos nuestro galardón, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. De los mismos himnarios vamos a ir al número 75. Himno número 75. Cantaré la maravilla. Si lo tenemos, cantemos.
Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna a redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. En el río de la muerte el Señor me guardará, es su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Himno número 195. Himno número 195. Oh, qué Salvador. Si lo tenemos, cantemos. Oh, qué Salvador es mi Cristo Jesús, oh, qué Salvador es aquí. Él salva al más malo de su iniquidad y vida eterna le da. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y ahí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en él siempre confiaré, y siempre con él viviré. Iré a mirar a los que aquí dejé, y con ellos yo estaré. Mas quiero mirar a mi Cristo Jesús, el cual murió en dura cruz. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y ahí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en él siempre confiaré, y siempre con él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha abandonaré. Entonces a Cristo yo voy a mirar, gloria a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y ahí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en él siempre confiaré, y siempre con él viviré.
Vamos a prepararnos, hermanos, para participar de la cena del Señor en este día. Pero antes vamos a tener una lectura en Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14. Hebreos 10, 12 al 14. Dice así la palabra de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Vamos a continuar. Vamos a tener otra lectura en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26. Así también nos dice la palabra de Dios. Está hablando el apóstol Pablo. Porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haz esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para participar de este memorial. Vamos a orar por el pan sin levadura. Oremos. Soberano Padre eterno, Dios todopoderoso y misericordioso, acudimos a su santa y divina presencia para que bendiga este pan sin levadura, de la cual vamos a hacer memoria del cuerpo de su Hijo amado que fue clavado en aquella cruz, por amor a cada uno de nosotros. Rogándole, Padre Dios, que nos bendiga los que vamos a participar de este mandamiento y que siempre hagamos memoria de ese gran sacrificio. Pues es en Cristo Jesús que oramos y le damos gracias. Amén. Amén. Nuestro hermano Víctor nos va a llevar a una oración por el jugo de uva. Padre grande, todopoderoso, que moras en los cielos, Padre, en esta hora también le pedimos por este jugo de la vid, en el cual recordamos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz por nosotros, Padre, nuestros pecados, Padre. Le pedimos que bendiga a cada uno de mis hermanos en esta mañana y a cada uno de mis hermanos alrededor del mundo que hacen este mandamiento, Padre, que tú los bendigas, los cuides, Padre, y que nos ayudes a hacerlo con respeto y como tú nos lo pides, Padre. Padre, pues eso todo se lo pedimos y le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Otro mandamiento como cristiano es acerca de la ofrenda. Estos pasajes se encuentran en 1 Corintios capítulo 16, versículo del 1 al 2. Dice así la palabra de Dios.
En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga parte, según haya prosperado. Damos vuelta a 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 en adelante, la cual la palabra de Dios también nos dice así. Pero esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Nuestro hermano Gerardo nos va a llevar a oración por la ofrenda. Oremos. Nuestro Padre Celestial, le pedimos que bendiga esta ofrenda, Padre, que va a ser levantada en este momento. Le pedimos que bendiga a cada uno de nuestros hermanos que vamos a participar en este mandamiento y pedimos que bendiga nuestros trabajos, Padre. Pedimos por los que también no tienen un trabajo, Padre. Pedimos por ellos para que usted les bendiga y puedan proveer uno, Padre. También le pedimos que bendiga a nuestros hermanos que administran esta ofrenda, Padre. Pedimos que usted los bendiga y todo se lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días, hermanos. Vamos a entonar otro canto de los dignarios grandes, el número 29, hermanos. Número 29 de los dignarios grandes. Cristo es la esperanza. Si lo tenemos, cantemos. Cristo es la esperanza que da fuerza a mi vivir. Todo cambia cuando Él camina junto a mí. Por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Cuando el sol se esconde y viene la oscuridad, cuando no hay opciones que me den seguridad, por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Nunca dudes cuando el temor te haga pensar que la vida es dura y no se puede soñar. Por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Amén. Buenos días. Lectura, segunda de Timoteo, versículo 1 del 8 al 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por Él, por el Evangelio,
según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Gracias, hermano, por la lectura, y gracias a Dios por esta bendición que nos da de estar aquí reunidos para meditar más en la palabra de nuestro Dios. Cuando pensamos en los problemas que vivimos nosotros como seres humanos, ¿cuáles son los principales problemas que tiene el ser humano? Bueno, alguien podría decir, bueno, la falta de salud podría ser un problema. Otro podría ser la falta de ingresos, la falta de recursos, de dinero. Podría ser ese otro problema. Pero en realidad esos son problemas que son pasajeros, ¿verdad? Porque pues en este mundo estamos de paso, y en este mundo pues todo lo que vivimos en este mundo pues es solamente algo efímero. Y si pensamos en esta pregunta, ¿cuáles son los dos principales problemas que tiene el ser humano? Bueno, una respuesta válida podría ser esta. Podría ser la muerte y podría ser el pecado. La muerte y el pecado. Pero fíjense qué importante esta pregunta de reflexión. Que entendamos que nuestro Señor Jesucristo se encarga de estos dos problemas a través del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo se encarga del problema más grande que pueda tener el ser humano, o los problemas más grandes que pueda tener el ser humano, que son la muerte y el pecado. La muerte tanto espiritual como la muerte física, y eso lo hace a través del Evangelio. Fíjense, vamos a ver ahí nuevamente en 2 Timoteo capítulo 1, versículos del 8 en adelante, para entender lo que el apóstol Pablo nos dice. 2 Timoteo capítulo 1, la lectura que nuestro hermano nos leía, y algo muy importante que entendamos, que es el propósito eterno de Dios. Es el propósito eterno de Dios. 2 Timoteo capítulo 1, fíjense el versículo 8, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, y el Salvador Jesucristo, el cual, fíjense hermanos, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuáles son los dos principales problemas que pueda sentir el hombre, que pueda tener el hombre? Bueno, el pecado y la muerte. Decíamos hace un momento, el pecado y la muerte. Y nuestro Señor Jesucristo se encarga de esos dos problemas en la cruz. Porque a través de la cruz de Cristo podemos entender que Cristo clavó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él murió en nuestro lugar. Él fue a la cruz en nuestro lugar. Se encarga de ese problema tan grande que es el pecado, y se encarga también de la muerte, porque el Señor Jesucristo no quedó allá en la tumba. El Señor Jesucristo no quedó en la sepultura. Él, dice la Escritura, que Él resucitó de entre los muertos. Por eso nosotros revivimos, volvemos a revivir a través de la obediencia del Evangelio, pues es el Evangelio, la cruz de Cristo. Porque nosotros también queremos morir al pecado, queremos día a día morir, queremos cada día llevar nuestra cruz, y queremos también, y hemos sido sepultados
claro, simbólicamente en agua, y eso hablaremos un poquito más en un momento. Y hemos nacido de nuevo a una esperanza de vida, hemos resucitado, así como Cristo fue a la cruz, murió por nuestros pecados, así también nosotros queremos morir al pecado día con día. Así fuimos sepultados en agua como Él fue sepultado en aquella tumba labrada, así también nosotros nacemos de nuevo a una nueva criatura y resucitamos para vivir una vida para Cristo. Claro, también la esperanza que tenemos es que si morimos en Cristo, la muerte física no tiene ninguna potestad para nosotros. Y lo mencionaba nuestro hermano en la oración, ¿verdad? Que para nosotros el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Ojalá que cuando llegue ese momento lo entendamos, los que estemos doliéndonos de aquel ser querido, ojalá que lo entendamos, que nuestro Señor Jesucristo nos da una esperanza de vida, no solamente vida espiritual, sino vida eterna a través de su evangelio. Por eso Cristo se encarga de estos dos problemas tan grandes que podemos tener. Y claro, podríamos mencionar otros problemas, pero yo creo que estos son los más grandes problemas que podamos enfrentar como seres humanos. El pecado que nos asedia, Cristo murió por nuestros pecados, y la muerte tanto espiritual como la muerte física. Y Cristo se encarga en el evangelio de darnos esa esperanza de vida. Ojalá que lo entendamos siempre así. Pero Jesús, cuando resucita, Él ordena a sus discípulos que vayan y prediquen estas buenas nuevas. Dice Mateo capítulo 28, del 18 al 20, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y luego fíjense el verso 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero el Señor Jesucristo da esta gran encomienda, da este gran mandamiento conocido como la gran comisión, como el gran mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que vayamos y que prediquemos y que hagamos discípulos a todas las naciones. Y que no solamente les enseñemos, sino que también los bauticemos. Aquí lo dice la Escritura, bautizándolos, ahí en el verso 19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, o sea, es a todo el mundo, bautizándolos. Tenemos que ir a bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Cuál es nuestro deber como cristianos? Bueno, tenemos que ir a predicar este evangelio, que ya decíamos, y irlo a predicar a todo el mundo, ir a darlo a conocer a todas las personas que conozcamos, para que ellos también tengan la oportunidad de esta salvación, para que ellos también tengan la esperanza que nosotros tenemos, para que ellos también tengan la bendición de que Cristo nos da de encargarse de estos dos problemas que el hombre tiene, que el ser humano tiene. ¿Cuáles son? Nuevamente, el pecado y la muerte. Pero para esto tenemos que ir a predicar la palabra de Dios. Y el título que quería poner en esta meditación lo puse así, ¿verdad? Más de 3,000. ¿A qué me refiero? Pues aquellos que obedecieron el evangelio de Cristo por primera vez. Aquellos que fueron y que a Jerusalén, que eran prosélitos del judaísmo, muchos de ellos, y que fueron a Jerusalén en aquel día tan importante conocido como el día de Pentecostés, aquellos que venían de diferentes nacionalidades, más de 13 naciones representadas en Pentecostés, y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a predicar el evangelio de Cristo. Y cuando ellos escuchan el evangelio, dice la palabra del Señor, que se dan cuenta que habían dado muerte al autor de la vida, que habían dado muerte a Cristo. Y ellos hacen una pregunta tan importante a Pedro y a los apóstoles y dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le responde claramente en el capítulo 2, en el versículo 38, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquellas personas, hermanos,
A pesar de que había muchas personas ahí, estos obedecen el Evangelio. Más de 3,000. Porque fíjense verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice ahí el autor, que ¿quién es el autor? Inspirado por Dios, Lucas, ¿verdad? Lucas dice más de 3,000 personas. Ahora, algunos comentaristas bíblicos dicen que seguramente eran más, ¿verdad? Porque regularmente dicen que la cultura indicaba que tenían nada más que contar a los varones. Vamos a pensar que habían 3,000 varones, vamos a pensar que habían 3,000 mujeres con ellos, ¿verdad? Vamos a pensar que había unos 2,000 niños por ahí, ¿verdad? Pues era una cantidad mucho mayor. Pero al inicio del Evangelio podemos ver que eran, pues dice ahí la Escritura, como 3,000 personas. Pero cuando obedecen el Evangelio, ellos obedecen a través del bautismo y dice aquí que eran como 3,000. Pero el número fue aumentando. Fíjense en el capítulo 4, si usted gusta con una pluma, agarre una pluma y ponga ahí al lado de donde dice más, ¿verdad? Como 3,000 personas. Ahí puede escribir usted, si usted gusta, ¿verdad? Hechos capítulo 4, versículo 4. Fíjense lo que dice. Es la siguiente cantidad de personas que obedecen el Evangelio. Dice Lucas: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. O sea, creyeron el Evangelio, ¿verdad? Y el número de los varones era, ¿cuántos? Como 5,000. Fíjense cómo aumenta, hermanos. Primero eran como 3,000. Ahora eran como 5,000. Pero fíjense ahí mismo en el capítulo 4. Pónganle ahí si quieren el capítulo 4. Un 4 y con un 32. Lo que dice después Lucas. Ya no eran nada más 3,000. Ya no eran nada más 5,000, sino que era una gran multitud. Verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y dice ahí, ya Lucas ya nos da un número, ¿verdad? Dice que era una multitud, gracias a Dios. Y claro, Dios tiene su plan, ¿verdad? Dios tiene su plan. La iglesia de Cristo en Jerusalén fue una iglesia muy poderosa. Ahorita solamente hay un grupo pequeño allá en Jerusalén, hasta donde nosotros sabemos, ¿verdad? Pero la iglesia de Cristo en todo el mundo, hermanos, es fuerte. Ahora, ya hemos dicho muchas veces que no nos sorprendamos por los números, que no nos guiemos tanto por los números, porque la Biblia nos muestra que la mayoría no siempre tiene la razón, ¿verdad? Si pensamos en las religiones del mundo, por ejemplo, los musulmanes son los de más número, ¿verdad? En la humanidad. Después el romanismo, después otras sectas, ¿verdad? Que son muy poderosas, muy numerosas. Pero la iglesia de Cristo, hermanos, ahí está. Y la iglesia de Cristo inicia a través de este acto de obediencia. Y estos más de 3,000 obedecen, son los que nacen de nuevo. Son los que vienen a ser parte del reino de Cristo. Son los que más tarde, dice la Escritura, son perseguidos. Porque cuando Esteban está predicando en aquel día glorioso en que él predica la palabra de Dios nuevamente ahí en Jerusalén, dice la Escritura que los judíos, ¿verdad? La gente malvada le mató, le apedreó. Y ese día, dice ahí la Escritura, hubo una gran persecución para la iglesia. Y los miembros de la iglesia fueron esparcidos por todo el mundo, por toda aquella región. Noten ustedes allá en el capítulo 8, de Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 3, ahí podríamos decir, ¿verdad? Bueno, del versículo 1 dice, hablando de la muerte de Esteban: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fíjense cómo Dios tiene un propósito, ¿verdad? Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, o sea Pablo, ¿verdad?, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban
Verso 4, por todas partes, anunciando ¿qué? El Evangelio. ¿Qué estaban predicando? Que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado, pero que al tercer día Él resucitó. Esa es la gran comisión, hermanos. Es lo que nosotros tenemos que predicar. Pero cuando hablamos del bautismo, hacemos una pregunta: ¿cómo es el bautismo bíblico? ¿Cómo es el bautismo que estas personas obedecieron? En este mundo, lamentablemente, hermanos, hay mucha ignorancia en cuanto a la Escritura. En este mundo, lamentablemente, hay mucha gente que predica falsedad. Yo recuerdo hace muchos años, ¿verdad?, cuando venía yo precisamente de una reunión de la iglesia allá en mi lugar donde crecí, San Luis Potosí, México, y pasaba yo por una plaza ahí de la ciudad, donde encontré un grupo sectario, un grupo de personas que estaban predicando, pues según ellos, la palabra de Dios. Y ellos estaban predicando y estaban diciendo, en primer lugar estaban ahí atacando al romanismo delante de la catedral, y estaban burlándose, una manera negativa de predicar la palabra, ¿verdad? Y ellos estaban predicando en círculo, y yo me acerqué a escuchar, y estaban diciendo que tú solamente con creer en Cristo tú eras salvo, que nada más creyendo tú eras salvo. Y yo me quedaba escuchando, ¿verdad? Yo tenía poco de estar más involucrado en las cosas de Dios, pero traía mi Biblia, me acuerdo, y se me acerca un joven y me dice, ¿qué te parece lo que estamos predicando? Veo que estás interesado. Le digo, pues está bien, le digo, hasta cierto punto. Está bien que predique la palabra, pero ¿sabes qué? Le digo, me estás predicando un evangelio diluido. No me estás diciendo toda la verdad. ¿Cómo? Sí, porque tú me estás predicando claramente que para ser salvo hay que creer. Pero no me estás diciendo que yo debo ser bautizado. Yo ya para ese entonces me había bautizado, ¿verdad? Y sabía lo que era el bautismo. Y empecé a hablar con él. Y empezó a entrar duda en su corazón, porque, hermanos, cuando uno habla con la palabra de Dios, cuando usted tiene la verdad, la autoridad de la palabra de Dios es como una espada, hermanos. Y este joven ya no hallaba qué hacer. Y le habló a su pastor, ¿no? Y el pastor vino de una manera muy agresiva y empezó a atacarme, empezó a decirme que yo no sabía ni qué era el bautismo, empezó a decirme que ni siquiera sabía cuántos bautismos la Biblia menciona. Y en aquel entonces pues yo no sabía tanto de ese tema, ¿verdad?, de los bautismos que ya tantas veces hemos hablado aquí. Y le dije yo, y es lo que uno debe responder, ¿verdad?, pues yo no sé tal vez de tantos bautismos, y yo no sé, tal vez no entiendo tanto. Lo que yo sí sé es que yo obedecí el Evangelio de Cristo, es que yo obedecí el bautismo que Cristo me enseñó en la Escritura, que es el que Cristo nos da, es el que Cristo nos muestra, y que solamente hay un bautismo válido. Efesios 4 dice la Escritura que solamente hay una fe, que solamente hay un Señor, y que solamente hay un bautismo, ¿sí? La Biblia menciona otros bautismos y ya es un tema que tantas veces hemos hablado. Sin embargo, uno válido solamente es el bautismo del Evangelio, el bautismo de Cristo. Una sola fe, un solo Señor. Y dice Pablo, y un solo bautismo. Aunque la Biblia hable del bautismo, por ejemplo, en fuego, aunque el bautismo hable, por ejemplo, del bautismo por los muertos, aunque el bautismo hable, por ejemplo, del bautismo de Juan el Bautista, el bautismo en la nube, en el mar, el bautismo del arrepentimiento, tantos otros bautismos que menciona la Biblia, nosotros creemos y predicamos el bautismo de la Gran Comisión, el bautismo de Cristo, el bautismo que nos ayuda a entrar a nosotros en Cristo. Y la pregunta aquí que hacemos, ¿cómo es el bautismo bíblico? Bueno, esta palabra significa, la palabra bautismo, para que usted lo recuerde, y son cosas que yo sé que usted ya sabe, pero que a lo mejor se le olvida, como a mí. Y si usted no sabe, usted tiene que estudiar, hermano, hermana, porque usted es responsable, porque usted es la luz del Evangelio, porque dice la Escritura que cristianos somos la luz del mundo. Y si alguien anda buscando la luz, la debe encontrar en nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que explicarles que esta palabra bautismo es una palabra transliterada del griego. Esa palabra, hermano, no se tradujo del original.
Simplemente se transliteró, que es un término que ya hemos explicado, ¿verdad? Que hay palabras que no se pueden traducir, ¿verdad? Sino que simplemente se le da un sonido con nuestra voz para que entendamos lo que es de que estamos hablando, ¿verdad? El bautismo significa eso. La palabra es bautizo. Entonces se transliteró y se utilizó la palabra bautismo. Pero en sí, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa la palabra bautismo? Es decir, esta palabra bautismo no está traducida, sino que solamente se escriben en nuestro idioma el conjunto de letras que componen el sonido de la palabra griega, bautizo. Así que, aun cuando la palabra bautizo está transliterada, todavía hay que, pues, traducirla, ¿verdad? ¿Qué significa, en otras palabras, esta palabra bautismo? Fíjense, en el diccionario, precisamente católico de Avis y Arrow, dice bautismo de bautismos, que significa, fíjense hermanos, sumergir o inmergir en agua. La palabra en latín es tingre, es la palabra correspondiente en latín, tingre, que significa precisamente eso, ¿va? Significa, hermanos, zambuir. ¿Qué significa esa palabra zambuir? Meter con ímpetu algo o alguien dentro del agua. Introducir de súbito a alguien en el agua. ¿Y por qué decimos del agua? Bueno, sepultar y sumergir. En otras palabras, el bautismo es una inmersión, es la introducción completa de un cuerpo en un líquido, y pongo ahí una nota, ¿verdad? En este caso, en agua. Porque es algo que me decía este pastor pentecostés. Me decía, tú ves bautismo y tú ves agua. Me decía, ¿cómo respondemos eso? Bueno, le respondemos que siempre en la Biblia, en la mayoría de las veces cuando habla del bautismo, se menciona el agua. Porque Juan capítulo 3, en el versículo 23, dice que Juan bautizaba junto a Enón, porque había mucha, ¿qué? Agua. Y porque cuando iba el eunuco etíope caminando allá en su viaje, él mismo dice, el eunuco etíope, aquí hay, ¿qué? Agua. ¿Qué impide que yo sea, qué? Sumergido, zambuido, sepultado. ¿Qué impide que yo sea sepultado? ¿Qué dice Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo el eunuco? Creo que Jesucristo, confiesa, es el Hijo de Dios y mandó parar el carro. Algo que analizábamos en una ocasión, ¿verdad? ¿Por qué da el detalle el Espíritu Santo que manda parar el carro? Si hubiera sido el bautismo por rociamiento, él hubiera traído en su carruaje seguramente gran cantidad de agua para ir un camino tan largo. Pero él entendía que tenía que ser sepultado. Y él dice que manden parar el carro y descienden ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Por qué vemos agua en el bautismo? Porque es lo que dice la Escritura. Ahora, si queda duda en cuanto a eso, vayan a Hechos capítulo 10 conmigo, por favor. Hechos capítulo 10, ahí para que lo marquen en su Biblia, ¿verdad? Aunque ya mencionábamos que Juan el Bautista bautizaba en el nombre, ¿verdad? Aunque ya mencionamos que el eunuco descendió al agua. Bueno, ahí en Hechos capítulo 10, en el versículo 47, cuando Cornelio obedece el Evangelio, dice Pedro esas palabras, gracias a Dios, hermanos. Dice, entonces respondiendo Pedro, dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Fíjense, ¿por qué dice así, verdad? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Él lo aclara, ¿verdad? ¿Puede acaso alguno impedir el agua? Claro que esa conversión es algo especial porque el Espíritu Santo desciende sobre ellos, ¿verdad? Pero Pedro dice, hay que hacer las cosas bien y hay que hacer las cosas como está mandado por el Señor. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que estos sean sumergidos, bautizados? ¿Y qué hicieron, verdad? Verso 48, pues lo hicieron, ¿verdad? Y mandó. Es un mandamiento, hermanos. El bautismo es un mandamiento de los apóstoles, es un mandamiento de Cristo. Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús, por autoridad de Él. Entonces lo rogaron que se quedase por algunos días con ellos. Por eso, hermanos, ¿cómo es el bautismo? Bueno, el bautismo, hermanos, es
en agua. Ya mencionábamos ahí Juan capítulo 3, verso 23, y ya mencionamos también ahí Marcos capítulo 1, verso 9 en delante, que nos dicen que el bautismo es el agua. Pero ¿cómo es el bautismo bíblico? Vea, bueno, el eunuco etíope, ya lo mencionamos también, lo hace de esta manera, ¿verdad? Y claro, hay otros textos, hermanos, que nos ayudan, como Colosenses capítulo 2, versículo 12, que dice, pues vamos a leerlo para que lo recuerde usted, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Son temas que nos deben ayudar, hermanos, a fortalecer nuestra fe, a fortalecer lo que hemos hecho. Y dice ahí claramente, fíjese, versículo 12, sepultados con Él, ¿dónde? En el bautismo. O sea que nosotros somos sepultados en agua, en el cual fuisteis también resucitados con el mandamiento de la fe, en el poder de Dios, con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí está el evangelio revivido, ¿verdad? La muerte, la sepultura y la resurrección. Entonces nosotros, cuando obedecimos esto, hermanos, fuimos también sepultados en agua y hemos resucitado para una esperanza de vida. Y claro, Romanos capítulo 6 también nos recuerda, ahí estaba también la cita, Romanos capítulo 6, ahí para que lo cheque usted y lo apunte, lo tenga en su Biblia. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, en otras palabras que dice ahí, sepultados, ¿verdad? En Cristo Jesús, hemos sido sepultados en su muerte, bautizados en su muerte? 4. Porque somos, y ahí lo reafirma, ¿verdad? Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que nos pide el Señor, hermanos. El Señor no nos pide que vayamos caminando hacia el Everest cargando una piedra. El Señor nos pide que vayamos allá a alguna gruta o algún lugar lejano. El Señor nos pide que obedezcamos su evangelio a través de la obediencia, a través de buscar un lugar donde haya agua y que la persona, a través de la fe, confiese que Jesús es el Hijo de Dios y sea sepultada en agua, que sea cubierta en agua. Y usted lo hizo así, qué bueno. Si usted no lo ha hecho, tiene que hacerlo para poder ser parte del reino de Cristo. Y por el tiempo voy a poner rápidamente. ¿Para quién es el bautismo? Pues para quien cree, ¿verdad? Mucho se ha predicado, ¿verdad? Y mucho se ha dicho de esto, ¿verdad? Es un requisito indispensable de creer, ¿verdad? Si la persona no cree, si un bebé es chiquito, no cree, ¿cómo va a ser bautizado? Un bebé no cree. Un bebé, si usted le pregunta, le dice algo, no entiende, ¿verdad? Porque está bebito. El bautismo claramente lo dice, note usted la cita, anótela y lo sabe de memoria, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice Jesús, el que creyere, ahí es la primera condición, ¿verdad? Y fuere bautizado, será que salvo, más el que no creyere, será condenado. Entonces, tiene que haber esa fe en la persona. Antes bautizaban a los niños todavía, ¿verdad? Les echan agua en la cabecita, pues eso en primer lugar no es un bautismo. Y luego el que cree es el padrino, ¿verdad? Porque al padrino es al que le preguntan, a los papás, hasta dicen, ¿verdad? Tienes que unir a las pláticas de los padrinos para que creas, ¿verdad? Hermanos, pero el niño no cree nada. El bautismo es para quien tiene pecado, hermanos. Para quien tiene pecado. ¿Qué no dijo eso Pedro a los hombres en Jerusalén, aquellos más de 3,000? Arrepentíos, ¿no? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. El pecado, hermanos, es algo que nos aleja de Dios, ¿no? El pecado es algo que nos mantiene lejos de Dios, ¿no? Y para eso nos bautizamos. Y el bautismo es para todo el mundo, ¿verdad? ¿Para qué es el bautismo? Bueno, el bautismo, hermanos, ¿qué obtuvimos cuando fuimos bautizados? Rápidamente, número 1, obtuvimos el perdón de nuestros pecados pasados, y fíjense allí también, hermanos, y futuros. Cuando la persona está en Cristo,
Cuando la persona está siendo fiel al Señor, está luchando día con día. Si usted es cristiano y usted ya fue bautizado, sus pecados ya fueron perdonados. Pero en esta vida, hermanos, todos pecamos, ¿verdad? Y abogado tenemos para con el Padre, dice Juan, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esa palabra? Nos cubre su sangre. Él es la propiciación. La sangre de Cristo nos cubre. Cuando Dios nos ve, los que estamos en Cristo, ya no ve al hombre, ya no ve a Marcelino, Dios ya ve a la sangre de su Hijo Cristo Jesús sobre mí, porque yo fui bautizado. Él es la propiciación, Él me cubre, y no solamente a mí, sino por todo el mundo, ¿verdad? Aquellos que obedecen. Vamos a leer el texto ahí en Primera de Juan, ¿verdad? Un texto que hay que subrayar, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 1, fíjense el versículo 7. Fíjense cuál es la condición. Pues serle fiel al Señor, ¿verdad? Claro, no estamos diciendo que tenemos permiso para estar pecando todo el tiempo, ¿verdad? Tenemos que vivir una vida digna del Evangelio y tenemos que luchar y ser fieles, ¿verdad? Pero también tenemos que reconocernos como aquel publicano, ¿verdad? Reconocer los pecadores también. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Estoy leyendo en 1 Juan 1:7. Tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? Pues a Dios, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo reafirma: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, también nos advierte el capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo, pues ¿para qué? Para que no pequéis. O sea, que no podemos vivir en el pecado, ¿verdad? ¿Qué acaso no lo decía Pablo también? Perseveraremos en el pecado para que su gracia abunde, decía Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Y qué decía? Pablo mismo responde: en ninguna manera. Porque los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿cómo viviremos aún en el pecado, verdad? Y luego dice ahí el verso, seguimos leyendo verso 1. Y si alguno hubiere pecado, tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y Él es, lo que decíamos, ¿verdad? La propiciación. Esta palabra significa cubrir, ¿verdad? Nos cubre por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué obtuvimos cuando fuimos bautizados? Obtuvimos nuestra salvación, obtuvimos el perdón de pecados, obtuvimos una nueva vestidura, ¿verdad? Una nueva naturaleza, porque nacimos de nuevo, ¿verdad? Dice Nicodemo, ¿verdad? Le dice Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué decía Nicodemo? ¿Cómo podré yo nacer siendo viejo? ¿Qué dijo el Señor? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Por eso en Cristo obtenemos esta bendición. Obtenemos una nueva realidad porque somos parte del cuerpo de Cristo. Fuimos añadidos a la iglesia. Hechos 2, 41 en delante, ¿verdad? 47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué bendición, ¿verdad? Nosotros tenemos de ser añadidos a la iglesia, y también recibimos el Espíritu Santo. Arrepentíos, dice Pedro, y bautice cada uno de vosotros para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No es algo que se sienta, ¿verdad? Claro que cuando te bautizas te da alegría y sientes bonito, ¿verdad? Pero no es algo que sientes una fuerza eléctrica. El Espíritu Santo no es eso, ¿verdad? El Espíritu Santo te va a ayudar a seguir fiel al Señor. El Espíritu Santo te va a ayudar a estudiar tu palabra. El Espíritu Santo te va a ayudar a venir a la reunión. El Espíritu Santo te va a ayudar a anhelar adorar a nuestro Dios. Por eso venimos hoy a la reunión, ¿verdad? Porque queremos que el Espíritu Santo nos mueva, nos ayude a servir al Señor. Y tenemos que alimentarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo alimentamos?
a través de la palabra de Dios. Constantemente, a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Qué prediqué el domingo pasado? ¿De qué hablé el domingo pasado? Nadie se acuerda, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Muy bien, hermano, muy bien. Fíjese, no se acuerda. Pero la mayoría no nos acordamos, yo no, a veces no me acuerdo, ¿verdad? Y si pregunto y me acuerdo, ¿verdad? Pero se nos olvida. Pero nos alimentamos. Había un debate en alguna ocasión en una revista, ¿verdad?, de la iglesia, y escribía un señor y decía: yo no sé, no sé por qué insisten tanto en reunirse. Yo, la verdad, he asistido a la iglesia por más de 30 años, decía, y no me acuerdo de ninguno de los sermones que predicó el hermano, no me acuerdo de ninguna de las clases, no me acuerdo de nada, así que no hay ningún propósito en reunirme, decía el señor Y le responde un cristiano, un hermano, y le dice: yo tengo 30 y tantos años de casado con mi esposa, y mi esposa todos los días me ha hecho de desayunar, me ha hecho de comer, y me ha hecho de cenar, y Dios sabe que no me acuerdo ni qué comí en aquellos 30 años, no me acuerdo ni qué comí hace 5 días, no me acuerdo. Lo que sí sé es que me alimenté, que me nutrí con el alimento que me ayudó a estar vivo hasta el día de hoy. Así es la palabra de Dios, hermanos. O sea, usted viene a la reunión y hace un mes de qué hablamos. Ahora tenemos los videos, podemos ver hace 2 meses de qué hablamos. No nos acordamos, ¿verdad? Pero sabemos, y es la esperanza que tenemos, que nos alimente la palabra de Dios, que nos ayude a vivir, que nos ayude a crecer, que nos ayude a nutrirnos, y que esa palabra nos mantenga vivos, espiritualmente hablando, hasta que el Señor venga. Y que podamos entregarle buenas cuentas al Señor cuando partamos de este mundo, y que le digamos al Señor: Señor, pues aquí estoy, ¿verdad? Estudié tu palabra lo mejor que pude. Ese tema del bautismo, pues tratar de dominarlo, ¿verdad? Tratar decían por ahí popularmente, machetearlo, ¿verdad?, para saber este tema tan importante. Y así alimentarnos también nosotros, ¿verdad? Y que si alguien viene a preguntarnos de la palabra, que podamos decirle con la autoridad que nos da la palabra de Dios, la verdad. Porque recuerden siempre, ¿verdad?, lo que dice la Escritura, que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. El himnario grande, hermanos, vamos a buscar el himno número 100. Número 100, y le damos gracias a nuestro hermano Marcelino por esta excelente predicación, hermanos. Dios lo bendiga. Y muchas gracias. Número 100, titulado Nuevo Amanecer. Cantemos. Yo le esperaré, pues sé que vendrá, y feliz viviré. Y aunque piensen que tarda en volver, yo confío en él. Cada día sé más cercano está nuestro encuentro final. Día sin igual cuando le veré tal y como es. Un día se fue, prometió volver. Aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Nuevo amanecer para la banda del Señor.
y su amor es tal que me hace vivir y sentir la paz. No podré encontrar un amor igual al de mi Jesús. Es por eso que yo confío en Él cada día más, preparando esta celestial lugar y con Él viviré. Prometió volver y con gran poder triunfar y reinar. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán su señal, brillará entre nubes y ángeles. También anunció que vendrá. Un día se fue, prometió volver. Aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Amén. Bueno, antes de retirarnos de este lugar, vamos a tener los anuncios que están puestos aquí en el boletín. Vemos que dice aquí: bienvenidos todos aquellos que nos visitan, Dios les bendiga. Gracias por su presencia. Tienen las citas ahí, dice Filipenses 4, 6 al 9, Santiago 5, 16, 18. Y después las peticiones de oración. Dice: orar por los enfermos en general, orar por todos los niños, maestros y personal de las escuelas, que Dios los proteja del coronavirus. Orar por los científicos que están luchando por encontrar la vacuna contra el COVID-19. También dice: orar para que paren los incendios en California y otros lugares, que Dios toque el corazón de los que los provocan. Muchas veces pues nosotros mismos hacemos este mal. Orar por los que sufren a causa de los huracanes en el Golfo de México y en otros lugares de esta región. En la segunda página dice rol de aseo. Septiembre, sábado 19, familia Rodríguez Flores, ya se hizo, gracias a sus hermanos. El siguiente sábado, 26, familia Domínguez Chávez. El sábado de octubre, familia Silva Ramírez. Y sábado 10, familia León Guillén. Si se encuentran los videos de los servicios de adoración en YouTube, busque la Iglesia de Cristo en París, Texas, suscríbese y denle like. Está haciendo ese trabajo para que todos tengamos ese alimento de esa manera. Tener muchos hermanos, sabemos que algunos hermanos no vienen y que prefieren quedarse en casa y pues pueden tomar esa decisión, ¿verdad?, de seguir escuchando la palabra y poder hacer los puntos de adoración. Tenemos también aquí un recordatorio, ¿verdad?, que es parte de lo que pues tenemos aquí. Se recuerden que somos los últimos en salir del edificio, tenemos que asegurarnos de que todas las puertas y ventanas estén cerradas. Algunas ventanas se han dejado abiertas y la puerta de la cocina también queda abierta. Los aires acondicionados también apagados, por favor. Poner la alarma y ver que todo esté bien. Somos los últimos en salir, pues tener esa responsabilidad, ¿verdad? Hay que estar atentos. A veces pues salimos por la puerta de la cocina y a veces con el hecho de cerrarla, nomás pensamos que ya está, pero tiene un seguro, ¿verdad? Y si queda más cerrada, a veces con el puro aire o algo se puede abrir y pues suena la alarma aquí, ¿verdad? Y a veces si no hay nadie aquí, pues es un problema y le hablan a la mano americana, a la mano Masalino, después le hablan a la Mixas, una cadena grande, ¿verdad? Por un pequeño descuido que hacemos, ¿verdad?
de no atrancar, ¿verdad? Porque pues pedimos la seguridad de la alarma y a veces no lo estamos haciendo, ¿verdad? Para que todos estemos conscientes de eso, ¿verdad? Que si salimos por aquella puerta, pues tenemos que ir a checarla, ¿verdad? Tenemos que checar aquí, checar la puerta enfrente, que todo esté apagado y salir. Además tenemos un servicio único, es cuando tenemos un servicio en la mañana y en la tarde, solamente se cerraba la puerta, no se ponía a veces el seguro para más facilidad, comodidad, pero como es un servicio único, pues tener por favor, tener todos ese entendimiento. En la siguiente página dice afilando la espada, y tiene unas citas, ¿verdad? Hebreos 4:12 y 1 Pedro 4:11, y aquí viene una serie de preguntas muy interesantes, ¿verdad? Que algunos sí las sabemos, otros si no las sabemos, hay que estudiarlas y tenemos una manera de estudiar la palabra en nuestro hogar. Y en la última página dice mi iglesia, por Jaime Luna, y pues es parte de lo que habla el hermano. Tenemos una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo, y que guiarnos sobre eso, ¿verdad? De que tenemos la responsabilidad, que en este momento sabemos que hay muchas personas reunidas en muchos lugares y están creyendo a Dios, ¿verdad? Y lo hacen algunos de manera, pues, creyendo estar en la verdad, ¿verdad? Pero sabemos que solamente hay una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo, así que tengamos en cuenta todo eso. Y como dijimos al principio de los anuncios, ¿verdad? De lo que está pasando pues con las enfermedades y muchas cosas, sabemos que hay varios hermanos que han partido, hermanos que estaban enfermos, un hermano de la congregación de Richardson, un hermano Sergio Ríos, nuestro hermano Florentino Alemanes era de El Salvador, y él estaba enfermo de varias situaciones diferentes, ¿verdad? Y también se afectó con el coronavirus, estuvo en coma, tuvo un buen tiempo en coma y se recuperó, salió, aunque de cierta manera se complicó la cosa porque él se desesperó, no quería estar ahí, ¿verdad? Y a veces se quitaba los tubos, se quitaba las mangueras que le ponían y lo volvían a conectar. Entonces, como no entendió, lo pusieron en coma. ¿Okay? Ya pasó eso, se recuperó el hermano, se fue a su casa y al poquito tiempo otra vez se sintió mal. Tenía problemas como algo de asma, volvió a ser internado y tristemente pues él ya partió. O sea, ya había vencido según la enfermedad, ¿verdad? Pero las complicaciones que le quedaron, es la situación. Se quedó complicaciones que tuvo y el hermano pues partió, ¿verdad? Le afectó sus riñones y su corazón. Y que pues tener cuidado de todo eso, ¿verdad? A veces el estar sano no siempre te libra de todo, pero el estar enfermo pues te complica más, ¿verdad? Los medicamentos. Quizá saben de algún otro hermano que también pues, tenga en esa situación, ¿verdad? Pues hablar por todas las enfermedades y los hermanos, ¿verdad? Que hayan partido o lo que esté pasando. Es parte de la vida, pero sabemos que el hermano que lo conocimos, el hermano fiel, ¿verdad? Y sabemos que, según lo que entendemos la palabra de Dios, pues él está en el mejor lugar en este momento. Pedir bendiciones por su esposa y sus hijos. ¿Tiene alguna otra cosa más que agregar? O alguna otra petición, alguna, sino para ser despedidos con la última oración? Pues vamos a estar de pie y que nuestro hermano Víctor nos despida en este día. Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a ir en oración a nuestro Padre. Padre eterno Dios, una vez más, Señor, le damos las gracias, Padre, por este nuevo día que nos ha dado, por las bendiciones, Padre, que derramas sobre nosotros a cada momento, a cada día. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes en esta mañana, Señor. Gracias por nuestro hermano que nos trajo su palabra, Padre. Que sea de provecho para nuestras vidas, Padre, que lo pongamos en práctica y ayúdanos, Padre, para que todo sea así, bendito Dios. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos que no estuvieron con nosotros en esta mañana, Señor, que usted sea con cada uno de ellos, les ayude en todo, Padre eterno. Bendito Dios, bendiga a nuestros hermanos que se encuentran delicados de salud, en especial por lo del COVID, Señor, que usted sea con cada uno de ellos, les ayude, les dé las fuerzas, Padre, para superar su dolor. Señor, ayúdanos, Padre, para que cuando eso pase no caigamos en desesperación, nos dé la fortaleza y sabemos que con su ayuda, Padre, todos podemos vencer ese mal. Bendito Dios, bendiga a nuestros hermanos que han perdido algún ser querido, Señor, que usted sea
con la familia de nuestros hermanos que han partido, que les dé la fortaleza, les ayude en todo, Padre, para salir adelante, bendito Dios. Padre, cuídanos al irnos, retirarnos de este lugar, Padre, que usted sea con cada uno, nos ayude en todo, Padre, nos cuide, nos guarde de todo lo malo, de todo peligros, de enfermedades, guíanos siempre por el buen camino, Señor. Bendito Dios, pues todas estas cosas, Padre, se lo pedimos y le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.